Última prueba de sonido, ¿bien? Listo, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy del Departamento de Anestesiología en su segunda especialidad de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. El día de hoy vamos a tener un tema bien interesante que podríamos decir que está cambiando la forma de evaluar nuestros pacientes en la unidad de cuidado intensivo y podríamos decir que es un subtema en relación al concepto de point of care. Del point of care vamos a hablar específicamente de la valoración ultrasonográfica de pulmón, pleura y diafragma. Un tema que cada vez se hace más extenso a la luz de los estudios, de la literatura y del training que se está haciendo en los pacientes críticos. Eh, el día de hoy, el ponente será nuestro residente de primer año, Juan Camilo López. Juan Camilo es médico internista de la Universidad Unión Libre y actualmente está cursando su primer año de residencia en medicina crítica y cuidado intensivo. Vamos a dividirlo en dos partes. Una primera parte donde vamos a hablar de historia, técnica y la evidencia actual de ultrasonografía pulmonar propiamente dicha. Y posteriormente una segunda parte de diafragma. En esa primera parte vamos a ver un breve paréntesis para que discutamos rápidamente unos 5 a 10 minuticos y posteriormente la parte de diafragma en la valoración del paciente crítico. Entonces, sin más preámbulo, damos inicio a la actividad del día de hoy. Muy buenas tardes para todos. Bueno, después de la introducción del profe, pues me presento nuevamente. Mi nombre es Juan Camilo López. Yo soy médico internista de la Universidad Libre Seccional Cali y actualmente estoy en mi primer año de la subespecialidad de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Ya saben el tema y entonces nuestra charla vamos a tener principalmente, son dos bloques grandecitos donde vamos a hablar inicialmente, entonces vamos a tener una introducción con algo de historia, de la importancia de ultrasonografía y cómo este método diagnóstico ha llegado para quedarse como una de las herramientas diagnósticas y de seguimiento que tenemos en los pacientes. Posteriormente vamos a hablar de ultrasonografía de pleuro y pulmón, que no podemos saber la una sin la otra. Después vamos a hablar de, bueno, algo de evidencia de lo que es ultrasonografía de pleuro y pulmón. Vamos a hablar posteriormente de ultrasonografía de diafragma y evidencia actual para posteriormente tener unos mensajes para llevar a la casa o para llevarse los turnos para los que siguen de turno. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de algo de historia. Hay que tener en cuenta que cuando empezamos a hablar de ultrasonido, el concepto de ultrasonido se empezó o empezamos a tener en cuenta esto cuando el doctor Spallanzani, por allá en el siglo XVIII, empezó a notar que si bien los murciélagos no tienen una buena visión, en la noche son muy precisos volando y son muy precisos ubicando sus presas. En este orden de ideas, él empezó a hablar que muy probablemente hubiese un sistema de geolocalización que tuviesen los murciélagos para, de alguna manera, lograr ubicar los objetos, las frutas o las presas que tenían. Posteriormente, entonces empezó a hablar más de la aplicación de la ultrasonografía, saltándonos varias décadas más adelante, donde, como ustedes pueden ver aquí, el doctor Doppler y adicionalmente el doctor Johannes Stark, quien recibe el premio Nobel de Física a lograr demostrar el efecto Doppler y a lograr demostrar cómo el ultrasonido y cómo las ondas se van viajando a través de un medio que es un medio conductor. Pero hoy no vamos a hablar de física, hoy vamos a hablar de medicina. Entonces, para el año, alrededor de los años 2000, se empezó a ver la importancia que pudiese tener la ultrasonografía en la cabecera de los pacientes. Hacia el año 2004 empezaron a salir los primeros protocolos de EFAST y esto iba casi que en la misma década donde encontramos, como vimos en la charla de la doctora Guerrero, los primeros conceptos de SRA de pacientes con perfil bajo y perfil alto y esto cómo lo íbamos a abordar. Posteriormente aparece hacia el año 2010
el doctor, el doctor Boemat, que habla del score de ultrasonografía, y el doctor Lichtenstein nos empezó a hablar de lo que es el protocolo Blue, que es la manera organizada en la que vamos a mirar y vamos a evaluar la pleura y el pulmón para tomar un diagnóstico adecuado y para poder decidir un tratamiento. Posteriormente, el doctor Volpicelli, basados en el protocolo Blue, que es el que ustedes ven arriba a la derecha, hace varios estudios que nos permitían con los hallazgos ultrasonográficos poder definir medidas como tamaños de neumotórax, tamaños de derrame pleural. Adicionalmente, la importancia y cómo fisiopatológicamente en la medida que puede avanzar la enfermedad intersticial, cómo vamos a ir encontrando alteraciones ultrasonográficas. Y actualmente estamos hablando, después de la pandemia del COVID y demás, cómo podemos integrar no solamente la ultrasonografía pulmonar como un método diagnóstico aparte, sino sumado con ecocardiografía, por ejemplo, historia clínica, examen físico, hacer una aproximación mucho más precisa al tipo de choque que, por ejemplo, pueda tener el paciente, como en el caso del protocolo FOLS. Y empezamos a hablar de nuestros pacientes ventilados, la evidencia que hay entonces en diafragma para definir eventualmente un adecuado winning. Como parte de la introducción, entonces, la ultrasonografía es operador dependiente, importante tener en cuenta. Lo segundo es que es un método que no es invasivo, no le ofrece irradiación al paciente. Cada vez tenemos mejor acceso, no solamente en las unidades de cuidado intensivo, sino en los servicios de urgencias, que es donde inicialmente se empezó a instalar este método diagnóstico. Y hay ventajas respecto a otros estudios. Tradicionalmente tenemos entonces que lo que nos enseñan en la escuela de medicina es que primero vamos a hacer una historia clínica, vamos a hacer un examen físico, luego basados en la impresión diagnóstica vamos a realizar estudios que me van a confirmar una impresión diagnóstica para eventualmente entonces tomar conductas. Pero la ultrasonografía clínica llega a la primera fase del abordaje del paciente, donde no tenemos que esperar media hora, 2 horas, 1 hora en el mejor de los casos, a poder tener estudios para poder definir un diagnóstico y poder llevar un tratamiento adecuado en el paciente. Entonces, la ultrasonografía, y una de las ideas que se debe quedar es que la ultrasonografía en el paciente crítico es rápida, es precisa, es reproducible, si la tenemos en el servicio, claro está, para definir diagnósticos, para hacer monitoreo según la respuesta a un tratamiento que previamente hemos iniciado. Bien, en este slide, ¿qué queremos mostrar? La primera es qué tan fácil o qué tan difícil es realizar la ultrasonografía y qué tan rápido entonces yo puedo llegar a un diagnóstico. Se tenían 5 expertos en unidad de cuidado intensivo y adicionalmente en ultrasonografía, entre ellos habían 2 radiólogos, habían 18 fellows, no de primer año como yo, pero habían 18 fellows un poco más avanzados, y adicionalmente tenían novatos. Novatos eran estudiantes de último año de medicina que les daban una clase de protocolo Blue y los llevaban a hacer la práctica. Esto fue un estudio observacional prospectivo y ellos querían mirar qué tan rápido podían llegar a un diagnóstico. Mire lo interesante de esta diapositiva. En las personas que son expertas, tienen una capacidad de llegar a un diagnóstico en cuestión de segundos, inclusive casi antes de un minuto. Antes de un minuto es mucho más rápido que esperar a que venga entonces a que le tomen la radiografía o esperar a que baje el radiólogo o el técnico en sistemas a que le tomen la plaquita de tórax. Esto es más rápido que tomar los gases arteriales. Demasiado rápido para poder tomar conductas adecuadas. En el caso de los fellows, se puede llegar a un diagnóstico inclusive con cierta certeza de seguridad hasta en 2 minutos. Y llamativamente usted puede encontrar que las personas que son novatas pueden llegar a un diagnóstico, se demoran un poco más, alrededor de 5 minutos, pero también logran llegar y logran sacar conclusiones de un estudio ultrasonográfico de este tipo. Entonces, hasta este punto, la ultrasonografía de pleura y pulmón es muy útil para llegar a un diagnóstico y poder tomar decisiones tempranas y acertadas. Ahora bien, hablando un poquito de lo que es el rendimiento diagnóstico.
En este estudio con 139 pacientes fue observacional prospectivo y ellos, de todos esos 139 pacientes que han llegado con síndrome con dificultad respiratoria del servicio, quería mirar cuál fue el rendimiento de lo que se hacía tradicionalmente, historia clínica, examen físico, que esto está en todo lado, la ultrasonografía, que esto no está en todo lado, y la radiografía de tórax, que pueden estar en nivel 1 y nivel 2. Y miren lo interesante, cuando usted utiliza las tres, usted puede encontrar que hasta el 14% de todos los diagnósticos pueden quedar afuera de ellas. Pero mire lo siguiente, si usted hace examen, historia clínica y examen físico, y adicionalmente usted quiere mirar solamente radiografía de tórax, la radiografía de tórax, sin que se haya detectado, que se haya tenido una impresión diagnóstica previo a esta evaluación primaria, me detecta 1.6% de los diagnósticos que previamente, antes de hacerla, no se hubieran sospechado. Pero cuando usted compara esto con ultrasonografía, mire que la ultrasonografía le detecta el 14.8% de los diagnósticos que usted previamente no hubiese sospechado solamente con el interrogatorio del examen físico. Y cuando usted integra historia clínica, examen físico y ultrasonografía, usted logra tener más de un 60% de los diagnósticos y si es experto en el primer minuto de la atención del paciente. Entonces, hasta este punto, la ultrasonografía tiene una buena capacidad diagnóstica para no solamente lograr confirmar algo que yo esté pensando, sino para tener hallazgos alrededor del 14% de los diagnósticos que yo eventualmente no hubiese podido sospechar solamente con el examen físico del interrogatorio. Este siguiente estudio fue un estudio que se hizo en casas de medicina interna en pacientes que habían consultado por disnea. Quedan 69 pacientes con dificultad respiratoria. Hacen lo que hacen los internistas, interrogar, hacer un adecuado examen físico, mirar los antecedentes, radiografía, exámenes. Y adicionalmente, esto lo compararon con, adicionalmente, intervenir los pacientes con intervención ultrasonográfica. Intervención ultrasonográfica. ¿Y qué miraron? Precisión diagnóstica. Los diagnósticos que se tenían era enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, neumonía y edema pleural. Miren lo interesante. Cuando usted utiliza la ultrasonografía, tiene una adecuada capacidad diagnóstica de alrededor de estos 4 diagnósticos estadísticamente significativo. Entonces, es una herramienta que llega para quedarse porque nos ayuda a diagnosticar más agudamente y más precisamente diagnósticos que nos van a ayudar a intervenir tempranamente. Porque la intervención de la neumonía no es la misma del derrame pleural. La intervención del EPOC y el asma tampoco es la misma. Aunque un poco hay gente que le pone antibióticos al asma y se ha salvado, pero bueno, sin infección. Listo. Siguiente punto. Hablando de lo que es sensibilidad y especificidad respecto a la ultrasonografía. Tenemos en este estudio de 32 pacientes, bueno, los N son pequeños, no se vayan a exceder, los N son pequeños. Son 32 pacientes con síndrome de dificultad respiratoria y 10 pacientes sanos. Hicieron examen físico, lo compararon con radiografía de tórax. Hasta ese punto, pues después de la tomografía, no todo el mundo más hace tomografía, que es el gold estándar. Se comparó, entonces, radiografía de tórax con ultrasonografía. Y para el caso del derrame pleural, miren lo interesante. La capacidad diagnóstica respecto de la sensibilidad en derrame pleural de la ultrasonografía fue del 92%, con una especificidad del 93% y una precisión diagnóstica hasta del 93%. No es diferente el síndrome alveolar realmente si nos podemos mirar los números. Sensibilidad de más del 90%, especificidad alrededor del 100% y predicciones diagnósticas del 97%. Y el síndrome alveolar y el síndrome intersticial también tenían rendimientos de más del 90%. Entonces, si bien son muy pequeños, estos estudios nos dicen que podemos llegar con cierto grado de certeza a tener un diagnóstico. Cuando se pusieron a comparar, para el caso también del neumotórax, se encontró que tenía una sensibilidad del 87%, una especificidad del 99%, y adicionalmente, comparado con la plaquita, pues solo en este se encontró que la placa de tórax tenía un mejor rendimiento en especificidad comparado con la sonografía. Pero en general,
la ultrasonografía es más sensible y más específica. Y cuando entonces nos ponemos a comparar ultrasonografía con tomografía de tórax, que es el gold estándar para todos estos diagnósticos, y lo comparamos con radiografía, entonces vamos a tener que la radiografía no es que ya no la vamos a volver a tomar, sino que nos queda con ciertas indicaciones. Si nos podemos a mirar, la radiografía de tórax es superior y se puede realizar para evaluar tórax en pacientes con enfisema subcutáneo, cosa que el ruido que produce la reverberación del aire en el tejido celular subcutáneo con ultrasonografía no nos permite evaluar esas estructuras que están en el tejido subcutáneo. En este orden de ideas, la radiografía de tórax es superior y es el estudio indicado para este tipo de pacientes. Adicionalmente, la radiografía de tórax es más precisa ubicándole dónde le quedó la cabeza y la punta del catéter venoso central, mirar dónde le quedó la sondita nasogástrica y adicionalmente para mirar el posicionamiento del tubo endotraqueal cuando intubamos los pacientes. De resto, la ultrasonografía tiene un mejor rendimiento que la radiografía de tórax cuando entonces miramos consolidaciones, derrames pleurales, síndromes intersticiales e inclusive el neumotórax. Ahora bien, ¿cuál transductor entonces vamos a utilizar? La respuesta es los tres y depende de lo que usted quiera mirar. Lo primero es el transductor lineal. El transductor lineal es un transductor que tiene alta frecuencia y baja profundidad y por excelencia me va a permitir, me da una mejor resolución de la imagen, tiene una huella realmente grande, pero me permite evaluar estructuras que están más superficiales, venas, arterias que estén superficiales y adicionalmente pleuras. Para el caso del curvilíneo, que es un transductor de baja frecuencia y más profundidad, me va a permitir hacer protocolos como parte del protocolo Bloom para mirar no solamente la pleura, sino el espacio subpleural donde debería estar el pulmón, que muchas veces o lo vamos a lograr visualizar o no lo vamos a lograr visualizar. Y el sectorial también sirve en algunos casos para mirar, por ejemplo, el número de líneas B según los espacios intercostales para contarlas. Bien. Esto es algo muy concreto de lo que es la anatomía. Normalmente en ultrasonografía pulmonar vamos a dividir al tórax en tres. Una región que es anterior, una región que es anterior, que da de la línea axilar anterior hacia anterior, la media que está entre la línea axilar posterior y la anterior, y el punto posterior. Y es importante tener en cuenta que dependiendo de cada uno de los puntos donde estemos ubicando nuestro transductor, debemos pensar, primero, qué estructuras debemos visualizar, y segundo, debemos pensar en ese momento de la patología qué alteración debería tener según la evolución de la enfermedad. ¿Cómo debemos posicionar al paciente? Normalmente está en decúbito supino, la recomendación es que estén alrededor de 30 grados. Tenga en cuenta que la gravedad puede afectar ciertos síndromes, como para el caso de las intervenciones de los derrames pleurales, idealmente se debe realizar en decúbito supino, y el marcador del transductor siempre debe ir inicialmente apuntando hacia cefálico para que usted se ubique anatómicamente. Y estas son las 6 zonas que normalmente utilizamos en ultrasonografía pulmonar. Línea intermamilar, arriba de esta L1, abajo de esta L2, entre línea axilar anterior y posterior L3, L4, y adicionalmente posterior a estas L5 y L6. Nuevamente, hay que tener en cuenta que primero ponemos el transductor hacia cefálico, ubicamos el sitio donde lo queremos ver y posteriormente lo podemos poner transversal para lograr tener una mejor visualización de ese espacio intercostal. ¿Y qué se ve en ultrasonografía ahora sí? Tenga en cuenta la anatomía. La piel se va a ver. El tejido celular subcutáneo lo vamos a lograr visualizar. Los músculos intercostales y los pectorales mayores los vamos a lograr visualizar. Después de esto está la pleura. La pleura, acuérdense que es una pleura parietal y una pleura visceral que forman un espacio virtual y que por el líquido pleural deslizan entre ellas, que se va a visualizar aquí. Y posteriormente está el espacio subpleural. No digo pulmón porque ese espacio puede ser ubicado o por líquido o por aire, y normalmente como el pulmón está lleno de aire, no logramos ver realmente estructuras pulmonares.
Muy bien, vamos a hablar de lo que es la normalidad entonces en la ultrasonografía en el paciente. Hay que tener en cuenta que hay tres características principales en la ultrasonografía pleuropulmonar. La primera es el deslizamiento pleural, donde vamos a ver que la pleura visceral se mueve contra la pleura parietal durante el proceso ventilatorio. Vamos a ver aquí en las líneas pleurales ese movimiento. Segundo, vamos a encontrar líneas A, que son horizontales, hiperecoicas, equidistantes a la línea pleural. ¿Y por qué se dan las líneas A? ¿Porque hay algo dentro del pulmón? No, no es porque no hay algo dentro del pulmón, sino porque al haber el cambio de la interfase de el tejido celular subcutáneo y los músculos intercostales al pasar a la pleura y a encontrar un tejido que está más lleno de aire y es menos conductor del ultrasonido, este ultrasonido rebota y los microcristales del transductor eventualmente lo van a recoger y se va a interpretar y se van a ver imágenes especulares perpendiculares a la pleura. Entonces, esas son las líneas A. Y vamos a encontrar el signo de la cortina. Vamos a ver cada uno. Entonces, queremos mirar sliding, que es entonces el movimiento de las dos pleuras. Aquí se ve el movimiento de las dos pleuras. Usted ve el movimiento. Y mire aquí esto tan llamativo. Usted aquí encuentra inicialmente que habían unas líneas A, pero esas líneas A pueden desaparecer según la orientación que usted tenga ese traductor, el transductor que esté teniendo a la mano. Cuando logramos y evaluar el deslizamiento pleural, tenemos varios signos. El que es normal, que es el seashore sign, como llaman algunos, otros lo llaman signo del mar y la arena, y a otros les gusta llamarle signo de la orina del mar, los que les gusta, no sé, Baywatch. Y hay otros signos que son anormales cuando nos encontramos esto. ¿Cuál? Por ejemplo, ¿cuál? Está el famoso signo de la estratosfera, en donde primero no encontramos un deslizamiento y segundo, al separarse las dos pleuras, como vamos a ver más adelante, se pierde la interfase y el signo de la estratosfera es secundario al ruido que encontramos o al ruido que detecta el transductor al la pérdida del sonido al no tener un medio por donde conducirse. El tercer signo es el signo de la cortina. Nos ubicamos en la parte posterior y hacia el receso. ¿Y qué debemos encontrar? Primero, hígado, pues esta es la parte izquierda, o el vaso, si usted está en el lado izquierdo, entonces usted ve el hígado, superior al hígado usted ve el diafragma y superior al diafragma que debería estar, entonces el pulmón. Aquí hay un poquito de derrame, pero debería estar el pulmón. Y normalmente, por el proceso ventilatorio normal, donde sabemos que en la inspiración el pulmón desciende por la contracción que tiene el diafragma, mire cómo esa interfase que hay en el pulmón borra el hígado. Ese es el famoso signo de la cortina. Y aquí se logra ver un poco mejor. Aquí usted ve la cortinita, cómo el pulmón empieza a tapar el hígado. Ahora vamos a hablar de los síndromes y de lo que no es normal. Hay 7 principios de la ultrasonografía en el paciente crítico. Primero, que es un método simple y lo vamos a llevar con un protocolo. Segundo, que el tórax normalmente tiene está más lleno de aire que de líquido, pero en esas interfaces que hay y esa mezcla que hay junto con el tejido, se generan artefactos que es lo que debemos visualizar. Tercero, que el pulmón es un órgano voluminoso. Cuarto, que la mayoría de los signos se generan desde la línea pleural. Quinto, que hay signos estáticos, o sea, que no cambian con la ventilación, que sugieren artefactos. Cuarto, sexto, que hay signos dinámicos que sí cambian con la ventilación. Y séptimo, que la mayoría de los compromisos agudos del tórax tienen contacto con la línea pleural. Y hay que empezar a entender entonces la relación aire-líquido normal. Encontramos en pleura generalmente 2 alteraciones. O primero, que se metió mucho aire, o segundo, que hay mucho líquido. Si hay mucho aire, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a sospechar? Neumotórax. Y vamos a hacer signos para diagnóstico de neumotórax, donde la relación aire-líquido es de más de 100%. Para el caso del derrame pleural, entonces, esto se llena de líquido, entonces
la relación que hay en ese espacio donde está el derrame pleural es alrededor de 0, porque es más líquido y generalmente no hay aire. Y en los síndromes alveolo-intersticiales es donde esa interacción agua-líquido me van a empezar a mostrar artefactos donde normalmente la relación aire-líquido en un pulmón sano es alrededor del 98%. Podemos encontrar cierto grado de congestión y líneas B en el 95, cuando la relación es 95%, y en el caso de las neumonías o procesos consolidativos, esta relación es de alrededor del 10%. Entonces vamos a dividir 4 síndromes importantes pleuropulmonares. Primero vamos a hablar de neumotórax, luego de derrame pleural, síndrome intersticial y luego los síndromes alveolares que se dividen en atelectasias y procesos consolidativos. ¿Cómo definimos entonces el neumotórax basados en lo que les había dicho hace unos minutos? Lo primero es que vamos a encontrar ausencia de deslizamiento pleural. Segundo, podemos encontrar líneas A, sí, podemos encontrar líneas A. Hay ausencia de líneas B. Vamos a encontrar el signo del punto pulmonar y hay ausencia de pulso pulmonar. Cuando encontramos y tenemos estos 5 signos, tenemos la sensibilidad hasta del 88% con una especificidad del 100% de pensar y poder diagnosticar un neumotórax. ¿Cómo se ve entonces? Primero, ¿usted ve aquí deslizamiento? No, no hay deslizamiento, no hay deslizamiento. Tenga en cuenta que cuando no hay deslizamiento, aparte del neumotórax, hay otras causas que usted le pueden causar que no haya deslizamiento, como pleurodesis, ciertas enfermedades intersticiales. Si usted intuba al paciente, mire que el paciente no esté selectivo y entonces no está haciendo una atelectasia de ese lado, o no esté pensando, por ejemplo, que el paciente esté en apnea y usted haciendo ultrasonografía y el paciente no esté respirando, o el paciente que esté hipoventilado. Segundo, punto pulmonar. El punto pulmonar lo vamos a definir y lo vamos a encontrar como ese cambio entre el deslizamiento de la unión de la pleura parietal y la pleura visceral a un punto en donde se empiezan a separar y vamos a dejar de ver este deslizamiento. Entonces, vamos a encontrar un borde del pulmón aireado normal deslizándose a la vista dentro de un espacio intermedio donde no hay deslizamiento ni aquí no se ven, por ejemplo, pues de las líneas B ya no se podrían ver, están las líneas B. Y esto es la manera en cómo lo deberíamos interpretar. Usted ve aquí el signo de la playa, como le dicen algunos, y justamente en este punto pulmonar, donde usted ve que se empieza a separar estas dos pleuras, usted ve que hay el signo de la estratosfera. Esto no se encuentra en todos los pacientes. Esto no se encuentra en todos los pacientes, pero cuando lo encuentras, puedes tener una sensibilidad del 66% con una sensibilidad alrededor del 100% de diagnosticar entonces el neumotórax. Y esta es la manera entonces como lo vamos a abordar. Miramos si hay sliding o no hay sliding. Si hay sliding, no hay neumotórax. Listo, no hay sliding. Miramos si hay líneas B. Si hay líneas B, no hay neumotórax. No, no hay líneas B. Luego vamos a mirar el punto pulmonar. Si sí hay punto pulmonar y usted lo encuentra, ese paciente tiene un neumotórax. Si no, entonces vamos a mirar el pulso pulmonar que vamos a ver en atelectasias y si hay pulso pulmonar, el paciente está cursando con un neumotórax. Ahora bien, sabemos que el paciente tiene neumotórax. ¿Qué vamos a hacer con ese neumotórax? ¿Se puede cuantificar? ¿Y cuál es la conducta entonces que deberíamos tomar? Normalmente entonces, este estudio es del doctor Volpicelli, se tenían 124 pacientes con neumotórax, se les hizo ultrasonografía y se comparó con radiografía y con tomografía para predecir el tamaño del neumotórax. ¿Y por qué es importante predecir el tamaño del neumotórax? Porque como hacen eso es que llamamos a los colegas de cirugía para que pongan el tubo de tórax, pues a menos que el paciente de entrada pues, esté inestable y pues tenga la simetría de su tórax. Entonces, se encontró que la ultrasonografía pulmonar tiene una adecuada correlación con el tamaño del neumotórax en 0.64 y esto inclusive es superior a lo que usted le dice el Colegio Americano de Médicos, donde le dice que el tamaño del neumotórax puede ser de más del 25% cuando le mida de la cúpula hasta el techo de la pared torácica de más de 3 centímetros, o si entre el británico, que es de la línea del borde pleural hasta la reja torácica, que sea de 2 centímetros, o el criterio belga, que es que usted pueda ver
toda la línea pleural alrededor de toda la placa de tórax. Entonces, miren lo interesante de lo que ellos encontraron. Este señor encuentra que cuando tenemos y encontramos el punto pulmonar alrededor de la línea axilar media, podríamos predecir que el tamaño del neumotórax estuviera entre el 11 y el 30%, y aquí está el punto de corte, algunos lo toman de 15, otros lo toman del 20% para poner el tubo de tórax, con un valor predictivo hasta el 88.5%. Y esto es demasiado sensible porque entonces nos ayuda desde el cuidado de la cama del paciente, no tenemos que esperar entonces a la placa de tórax o la tomografía para, si el paciente necesita un tren pleural, un tubo de tórax, para poderlo intervenir oportunamente. En conclusión, él encuentra que para neumotórax del más del 15%, encontrar el punto pulmonar entre la línea axilar medio posterior, me predice este diagnóstico en el 83% de los pacientes de sensibilidad con una especificidad del 82%. Listo. Siguiente síndrome. Vamos a hablar de derrame pleural. El derrame pleural lo vamos a definir entonces como entre la interfase y el espacio virtual que había entre la pleura parietal y la visceral se va a llenar de líquido. Entonces, es un espacio y lo vamos a encontrar como un espacio hipoecoico que puede o no ser homogéneo, que puede o no ser septado entre la pleura visceral y la parietal. ¿Qué me va a decir? Y me va a marcar las fronteras entre la caja torácica y el pulmón. Inicialmente, pues generalmente por gravedad en los recesos costodiafragmáticos, y tener derrames pleurales, como se empieza a ocupar ese espacio, puede generar atelectasias compresivas. ¿Y cuáles son los signos que encontramos? Entonces, encontramos el signo del cuadrilátero. El signo del cuadrilátero es costilla superior, costilla inferior, la sombra acústica que producen las costillas. Acá estaría el espacio hipoecoico y adicionalmente aquí estaría la pleura y algunas líneas. Entonces, signo del cuadrilátero. Cuando usted le pone el modo M, le va a encontrar el signo del sinusoide, que es la excursión que genera el movimiento pulmonar en el estudio del paciente. Tercero, el jellyfish sign, como les gusta a algunos, otros les gusta el signo de la medusa en el protocolo Blue de jellyfish, y otros les gusta decir el signo de la lengua, donde vemos la atelectasia, la base del pulmón, y adicionalmente que se encuentra inmiscuido y se encuentra moviendo y oscilando en el derrame pleural. Y el signo de la espina, donde, como normalmente el pulmón está más aireado, en alrededor de un 98%, esto no permite que la ultrasonografía, al pasar por el mismo, llegue hasta la columna y se logre visualizar esta estructura. Entonces, en los derrames pleurales, como el líquido es mejor conductor, vamos a lograr encontrar y vamos a lograr identificar la estructura de la columna o el signo de la espina. Características. Unos son libres, se mueven con los movimientos del paciente. Hay que mirar si son anecoicos, si son uniformes, o si definitivamente no son uniformes. Por ejemplo, en el caso de los derrames pleurales neumónicos, podemos encontrar presencia de micropartículas que pueden ser hiperecogénicas. Adicionalmente, si no encontramos tantas micropartículas hiperecogénicas, pero este material no es tan hipoecoico, podríamos hablar del signo del hematocrito, que es muy sugestivo entonces de hemotórax. Y adicionalmente podemos hablar del signo del plancton, donde vemos esto lleno, no solamente el derrame, sino este derrame lleno de detritos y presencia de partículas libres. ¿De qué me sirve esto? Primero, para empezar a pensar si el paciente está teniendo pues más un derrame neumónico, si realmente es un trasudado. Realmente en los trasudados no hay tantos detritos. O si realmente entonces está teniendo una infección. Otra de las características importante tener en cuenta que para definir, porque encontrar esto no es, yo no podría decir que es un derrame pleural complicado, no, porque acuérdese que las características y los criterios para poder definir que un derrame pleural es complicado se da por el sintoquímico, con un pH menor de 7.2, con un consumo de glucosa menor de 45, con un LH que sea mayor de 1000 o encontrar el empiema. Pero si no tenemos estudios citoquímicos, la definición per se no la podemos decir, pero sí podemos tener entonces que tenemos un derrame pleural que es algo complejo. Y podemos encontrar, pues entonces, los septos. Aquí encontramos
que hay un empiema, pues que hay una cierta hepatización de este tejido pulmonar y posteriormente a eso pues vamos a encontrar líneas pleurales y esencialmente la interfaz que se hace donde empieza a estar el pulmón sano. De las características, leves cuando son menores de 300, moderados cuando están entre 300 y 600 y graves cuando están mayores de 600. Nuevamente tenga en cuenta que los derrames pleurales transudativos son anecoicos y los exudados generalmente son particulados, móviles como el signo de Plankton y podemos encontrar tabiques. ¿Qué podemos encontrar generalmente cuando hay consolidaciones adyacentes? No todos los derrames pleurales anecoicos son de trasudado. Neumonías, hay que mirar broncogramas dinámicos y en las neumonías el derrame es proporcional al grado de consolidación. Mientras que en las atelectasias hay más líquido que el grado comparado con el parénquima que está colapsado. ¿Cómo cuantificamos los derrames pleurales? Tenemos varias formas. La primera es que cuando visualizamos el derrame pleural, podemos medir la distancia que hay entre la base pulmonar y el diafragma. Otra medida es entre el pulmón y la pared torácica. Y otro es la distancia que hay desde el diafragma hasta nuevamente la unión hasta donde uno encuentre la unión entre la pleura parietal y la visceral. Hay diferentes fórmulas, la de Bali, que es la que más utilizamos, que es la medida entre el pulmón y la pared torácica lateral, esto se multiplica por 20 y esto alrededor pues, entonces da el tamaño estimado del derrame pleural. Está el de Eisenberger, que es un poco más complejo, está el de Usta, que es la distancia multiplicada por 16 y hay otros métodos, pero realmente utilizar esto en la práctica clínica no es tan fácil de aprenderse las fórmulas, algunas personas no tenemos esa capacidad, pero sí es importante tener en cuenta que el score de Usta y la forma de cómo se cuantifica el de Balic son rápidas de hacer, son fáciles, no se olvidan y todo el mundo las puede aplicar. Muy bien. ¿Cuál nos sirve? Entonces ellos se pusieron a mirar en estos 46 pacientes con derrame pleural, miraron y cuantificaron. Hicieron el estimativo de la cuantificación del derrame y lo compararon con lo que realmente se drenaba. Les ponían el catéter, miraban ese volumen drenado y miraban la relación que podían tener. Como era de esperarse, si nos ponemos a mirar el score de Balic, que fue utilizado en unidad de cuidado intensivo, que es esa distancia multiplicada por 20, tiene una relación de 0.5 que realmente nos da una relación que es moderada. Lineal, sí, sí es lineal. ¿Es 100% fidedigna de que ese derrame va a tener esa cuantificación? Pues no, pero la relación es relativamente buena. ¿Cuáles tenían un mejor rendimiento? El de Usta, que es el paciente post cirugía cardio, que es entre la base del pulmón y el diafragma, y los de Goke, que, pues, que ya vimos que era altura por la distancia que había multiplicado por 70. ¿Cuáles tienen validaciones en unidad de cuidado intensivo? Nuevamente, como les había dicho, el score de Balic con una relación de 0.72 y una capacidad de predecir el derrame pleural de 0.52 de la manera que se cuantifica con este método, y el de Usta, que es en pacientes que ya están en ventilación espontánea con sedestación, también tienen una adecuada forma de, una adecuada capacidad de predecir entonces este derrame. Limitaciones del score de Balic, que tiene que haber una separación pleural de más de 10 y el de Usta tiene que ser de más de 30. Listo. Vamos a empezar a hablar entonces del síndrome intersticial. El síndrome intersticial hay que tener en cuenta que el principal signo que vamos a encontrar son las líneas B. Las líneas B son líneas hiperecoicas, verticales, que alcanzan el final de la interfase de la imagen o hasta donde llegan las ondas ultrasonográficas, surgen desde la línea pleural hasta el final, borran las líneas A y se mueven con el deslizamiento. ¿Qué hay que tener en cuenta? Encontrar hasta 3 puede ser normal. Entonces, las líneas B no obligatoriamente tienen que ser patológicas. Ahí importante, hay que tener en cuenta que cuando hablamos del síndrome intersticial, tenemos que tener en cuenta que existen entonces unos tabiques interlobulares que normalmente no se ven en la ultrasonografía ni en radiografía de tórax y que son subpleurales y generalmente no se captan con el eco.
Cuando hay engrosamiento entonces de estos septos, se propagan las ondas del ultrasonido generando ese artefacto, como se ve, lo que llamamos normalmente la cola de cometa, y esto puede ser por diferentes causas. Aumento de la presión hidrostática, aumento de la permeabilidad capilar, o por ejemplo, aumento del colágeno, como es el caso de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Importante tener en cuenta que son hiperecoicas, verticales, siempre debajo de la línea pleural. Y es en este punto donde nos estamos ubicando. Estos tabiques se están empezando a engrosar, como por ejemplo, y se pueden empezar a llenar de agua, aumentando la presión hidrostática, y esto va a causar que esa relación aire-líquido, que previamente era de 98%, caiga al 95%. ¿Y cómo se traduce esto y cómo vamos a ver en ultrasonografía? Normalmente tenga en cuenta que los septos interlobulares, los tabiques interlobulares se ubican en alrededor de 7 milímetros entre el uno y el otro, y es por esto que existe el concepto de líneas B7, porque se ve literalmente la distancia que se encuentra entre ellas, y es en este engrosamiento donde se ve entonces que el ultrasonido empieza a viajar, muy diferente a las líneas B3, que es cuando tenemos una afección del tejido alveolar, donde vamos a encontrar líneas B mucho más cercanas entre ellas. Ahora bien, a medida en que nos puede ir aumentando esa presión hidrostática y esa pérdida progresiva de la relación aire-líquido, podemos encontrar que los hallazgos ultrasonográficos van a ir progresando. Previamente teníamos sliding y no teníamos líneas B. Inicialmente podríamos encontrar cuando se empieza a perder esta relación líneas B7 que puede progresar a líneas B3 que son mucho más pegadas, inclusive no podemos encontrar una diferencia entre ellas y empiezan a ocupar gran parte del espacio ultrasonográfico que estamos observando e inclusive llegar hasta procesos consolidativos donde ya realmente la relación del tejido es mucho más denso y con una mayor pérdida de aire. ¿Cuáles son los diferenciales de los síndromes intersticiales o de las líneas B? Lo primero es que si son bilaterales, yo pensar en edema pulmonar, generalmente que es de origen cardiogénico. Puedo pensar en infecciones virales o infecciones que alteren ambos pulmones, las patologías intersticiales que no son unilaterales muchas veces, y el SDRA. Cuando son unilaterales o focales, yo pensar en neumonías, atelectasias, en contusiones pulmonares, en tromboembolismo pulmonar o inclusive en neoplasias. Y esta es la manera como las deberíamos diferenciar. Esto previamente ya lo nombramos, donde sí quiero que noten lo siguiente. Mire que cuando hay unos cambios dinámicos en el caso de el síndrome intersticial de origen cardiogénico, que cuando usted, por lo menos, usted pone al paciente que esté descompensado, usted de estar sentadito lo acuesta, esto le puede causar aumento de las líneas B, cosa que no pasa con el síndrome intersticial neumónico. Generalmente el síndrome intersticial neumónico no cambia con estas medidas dinámicas. Si tenés un paciente que está congestionado, bueno, en algunos estudios les pusieron líquido para mirar cómo les iba, bueno, también se aumentaban las líneas B. Cuando le das el efecto diurético en los pacientes, cuando le das tratamiento diurético a los pacientes, note que las líneas B van a disminuir y adicionalmente el efecto del ejercicio también puede causar aumento de las mismas. Y esta es la manera entonces como podemos encontrar el diagnóstico diferencial de un síndrome intersticial de origen cardiogénico a un síndrome intersticial de un origen no cardiogénico. Paciente que le hacemos, esto no es parte de la charla, pero le hacemos una ultrasonografía a nivel cardíaco y vemos que hay una contractilidad que realmente está comprometida. Adicionalmente que vemos una distensibilidad de la cava que está aumentada y esta cava que está pletórica y que adicionalmente estamos encontrando un derrame pulmonar con el signo de jellyfish, pues muy probablemente esto sea cardiogénico. Muy diferente al neumónico o al no cardiogénico, donde podemos encontrar líneas B, sí, pero mire que aquí, mire lo curioso, aquí hay un engrosamiento pleural, aquí sugiere una consolidación subpleural y después de este es que se ven las líneas B. En ambos hay líneas B, sí, pero no es lo mismo. Muy bien. ¿Cómo medimos las líneas B? Sobre todo para cardio. Si usted las encuentra separadas, pues realmente es muy fácil, pero mire que cuando hay y va progresando la congestión, no es muy fácil mirar aquí cuántas líneas B hay, pero usted ve la hiperecogenicidad. Entonces, lo que se recomienda es que usted toma toda esta área y usted mida cuánto espacio alrededor es este espacio hiperecogénico.
Entonces, si es alrededor del 50%, usted va a definir que es alrededor de 5 líneas B. Y si, por ejemplo, en este caso, que es alrededor del 80%, es sugestión 8 líneas B. Y esto nos sirve para el score de ultrasonido y adicionalmente para mirar congestión en los pacientes con falla cardíaca y cómo está respondiendo al tratamiento diurético. Adicionalmente, hay una relación importante entre las líneas B y ese edema que hay a nivel del intersticio, y hay estudios que me dicen esto cómo se puede relacionar con el agua extravascular pulmonar. ¿Cómo lo vamos a ver? Inicialmente tenga en cuenta la cascada fisiopatológica, por lo menos para el caso del edema pulmonar de origen cardiogénico. Las líneas B están mucho más temprano y las presiones en cuña de la pulmonar se elevan mucho más temprano de que el paciente esté sintomático. Las líneas B las vamos a encontrar de una manera inclusive mucho más temprana, desde el estrés y adicionalmente luego en reposo, antes de que el paciente empiece a decir que tiene disnea, antes de cortarle los estertores, antes de cortarle el edema clínicamente manifiesto. Entonces, si nos vamos a la clínica, muchas veces cuando encontramos al paciente con un síndrome de falla cardíaca que esté descompensada, estamos llegando ya con un tiempo de demora en la medida de que el paciente se ha ido congestionando hasta que hizo clínicamente manifiesto. ¿Cómo se relaciona entonces la presión en cuña de la pulmonaria y adicionalmente cómo se relaciona el agua extravascular con las líneas B? En este estudio de 20 pacientes, tenían pacientes evaluados antes y después de cirugía cardiovascular. Entonces, mire lo curioso. A medida que se iba aumentando, pero estos pacientes estaban siendo evaluados por hemodilatación transpulmonar, a medida que ellos encontraron que había un aumento del agua extravascular pulmonar, al hacerle la ultrasonografía, ellos también empezaron a encontrar que hacían y que tenían más líneas B. ¿Qué tanto se relacionan las colas de cometa o las líneas B con el agua extravascular pulmonar? Pues tiene un R que realmente es moderado, que es 0.42, pero esto es estadísticamente significativo. Y cuando se miran las presiones en cuña de la pulmonar, a medida que también va aumentando esta presión wedge, mire que también llamativamente se iban encontrando más líneas B. El grado de relación de este era de 0.48, que también es moderado, pero era estadísticamente significativo. Para el caso de los pacientes con SRA, en este estudio o en este review que hizo la Sociedad Europea de Cardiología del año 2016, se tienen dos grupos. La primera, estos eran cerditos, estos cerditos les pusieron es ácido leico a nivel pulmonar y como esto causaba pues pérdida de, hacía que se pegaran y que colapsaran todos esos alvéolos, empezaba a haber también congestión. Y ellos encontraron que a medida que la relación entre seco y húmedo iba aumentando, también iba aumentando el número de líneas B y esto se relacionaba adecuadamente. Entonces, cuando le inducían SRA a estos cerditos, también se encontraba más tempranamente y más rápidamente líneas B. Y cuando se tenían pacientes que habían llegado por congestión pulmonar, también les midieron la presión el agua extravascular pulmonar comparada con las líneas B y también sugerían tener una relación de 0.91 y esto era significativo. En este otro estudio, donde ellos quisieron mirar la relación también del agua extravascular pulmonar y las líneas B, ellos tenían 50 pacientes o con SRA o con edema pulmonar o neumonía, compararon ultrasonografía con termodilución transpulmonar y radiografía, le hacen el score de ultrasonido y encontraron lo siguiente. Lo primero, score de ultrasonido donde tenían 4 puntos, tenían estos 4 puntos y según el número de líneas B que encontraban, pues iban sumando. Si ya eran 50, 75, 100%, pues iba sumando más. Entonces, a medida que usted tiene un paciente mucho más congestionado, también se relaciona estadísticamente significativa con el agua extravascular pulmonar por termodilución. Lo segundo, presiones venosas centrales, no se encontró una relación directa. Cuando miraban ultrasonografía y radiografía de tórax, también totalmente dispersos estos valores, no había tampoco una relación directa. Y cuando querías mirar el agua extravascular pulmonar, que es menor de 7, que esto es normal, sí se logró tener una adecuada correlación por curva ROC
en 0.94% cuando era menor de 7 y 0.96 o 96% cuando es menor de 15. Entonces, hasta este punto sabemos que el lung de ultrasonido se me relaciona adecuadamente con el agua extravascular pulmonar y el grado de congestión que tiene el paciente y me puede a mí predecir hasta cierto punto la cantidad de litros que pueda tener este paciente en su pulmón. Y no solo eso que me lo predice adecuadamente, sino que mire que en el estudio que hemos visto previo de los cerditos, a medida que tempranamente se va progresando en el síndrome de dificultad respiratoria que ellos presentaban, también tempranamente, rápidamente y estadísticamente significativa, se van a encontrar más líneas B. Y el impacto que se tenía en la relación PaO2-FiO2 también se encontró tempranamente la caída de la misma. Cae a medida que va avanzando el tiempo mucho más rápido la oxigenación estadísticamente significativa, hablando inclusive llegando hasta hipoxemias moderadas. ¿Cómo se relaciona adicionalmente el síndrome intersticial y las líneas B con las presiones de oclusión en la arteria pulmonar? Se tenían 102 pacientes con edema pulmonar, se les hizo la ultrasonografía, se les ponía el Swan-Ganz y adicionalmente miraba la relación. Para definir puntos de corte de presión arterial pulmonar menores de 13, que esto es normal, usted debe encontrar líneas A con o sin deslizamiento, o encontrar líneas a un lado y líneas B al otro lado en el otro pulmón. No hubo una diferencia importante realmente en la medición de la presión de la arteria pulmonar. Y cuando había predominancia de patrones de B, o sea, encontrar líneas B bilaterales con o sin sliding, realmente no hubo una relación directa entre las presiones de obstrucción de la pulmonar. ¿Por qué? Porque la obstrucción de la pulmonar a usted se le puede alterar por diferentes diagnósticos que no obligatoriamente le van a hacer líneas B. Cuando usted inclusive subía en ese punto de corte a 18, donde hay que tener en cuenta por lo menos que cuando se habla de score de 18 o de la presión en cuña de la pulmonar de 18, casualmente fue el punto de corte que utilizó la doctora Forrester para definir que los pacientes empezaban a tener congestión pulmonar. Mire lo interesante, nuevamente, en aquellos pacientes que tenían patrones A, A' y AB, realmente la mayoría estaban por debajo de 18, pero cuando esto está aumentado, no hubo una relación y no podíamos sacar esta misma conclusión. ¿Por qué? Porque en ambos casos, independientemente del punto de corte que se tuviese de la presión de obstrucción de la arteria pulmonar, hay diferentes diagnósticos que realmente no me van a mí hablar de que sea origen cardiogénico obligatoriamente. Es por esto que no hay una correlación en esta presión de oclusión y el patrón B. ¿Por qué? Porque hay diferentes diagnósticos que me pueden causar aumento de esas presiones en cuña de la pulmonar. El síndrome intersticial, entonces, vamos a encontrar líneas B que están relacionadas ampliamente con el agua extravascular, el agua pulmonar. Lo podemos encontrar en SRA y edemas cardiogénicos, pero debemos utilizar adicionalmente otros parámetros. Ahora vamos a hablar de la ocupación de los alvéolos, de lo que es el síndrome alveolar. Por definición, entonces, a nivel alveolar, pues esto normalmente está lleno de aire y esto se empieza a llenar y empieza a ser desplazado de ese aire por otra causa. Entonces, el 98% de los síndromes alveolares contactan con la pleura y generan consolidación y el compromiso no solamente puede ser translobar, sino inicialmente solamente lobar. Como eso se empieza a llenar de aire o de pus o de lo que sea que se esté llenando o adicionalmente esté colapsando el tejido, la relación que hay entre el aire y el líquido es de alrededor del 10%. Signos que vamos a encontrar, por lo menos el síndrome consolidativo. En la neumonía hay ocupación alveolar con propagación de ondas de ultrasonido por falta de aire. Hay el fenómeno que se llama hepatización, donde la ecogenicidad del hígado la ecogenicidad del pulmón es similar a la del hígado. Vamos a encontrar que hay un broncograma aerodinámico que adelantando es ese movimiento que hay de detritos adentro del pulmón con la inspiración y adicionalmente que hay una correlación clínico-imagenológica con lo que tiene el paciente. Otro de los signos que vamos a encontrar es el signo Shred o el signo de la trituración o del diente de sierra, donde usted ve esa interfase que hay entre la consolidación y un pulmón que está sano. Esto es por lo menos una consolidación no translobar.
Y esto es lo que queremos encontrar: diafragma, patrón consolidativo, pulmón consolidado y la parte del pulmón que no está consolidada. Siguiente concepto de las consolidaciones, y cuando hablamos de consolidaciones subpleurales, acuérdese que alrededor del 98% están en contacto con la pleura. Entonces usted ve el sliding, pero adicionalmente aquí ve la consolidación y hay que hacerle el broncograma aéreo. Y en estos pacientes, entonces mire que con la inspiración y la expiración hay movimiento de detritos adentro de ese alvéolo. Entonces usted de ahí puede deducir que ese alvéolo no está colapsado, sino que está siendo ocupado por líquido o por alguna otra estructura, y esto causar ese movimiento de estas partículas. ¿Cómo entonces me define el broncograma aéreo la capacidad o no de descartar, por ejemplo, diagnósticos diferenciales como la atelectasia? Se compararon 68 pacientes que tenían síndrome alveolar que estaban intubados. De estos, 52 tenían neumonía, 16 tenían atelectasias, y se miró el rendimiento de este broncograma. Cuando se pusieron a mirar el broncograma aéreo dinámico en los pacientes que tenían neumonía, la gran mayoría presentaban movimiento de broncograma aéreo, pero también lo presentaban, podían tener un broncograma aéreo que era estático. Pero para el caso de las atelectasias, solamente uno de esos 16 presentó este broncograma aerodinámico. Entonces, por eso se habla que cuando tenemos broncograma aerodinámico es uno de los signos y una de las formas de descartar atelectasias, y para el caso de la neumonía me la puede predecir con una sensibilidad del 61%, una especificidad del 94% y un valor predictivo del 97%. Siguiente signo: abscesos. Los abscesos pulmonares. Los abscesos los vamos a encontrar como material hipoecoico en la ultrasonografía. Entonces, cuando solamente hacemos la ultrasonografía en este punto, realmente quedamos ciegos. Realmente no podemos definir sobre esta estructura qué es, o si sobre si realmente que esto no tiene un sliding, sobre qué otra alteración estructural puede tener ese pulmón. Entonces, otra de las recomendaciones en el caso de los abscesos pulmonares es realizarle el Doppler a ese pulmón. ¿Dónde? Por ejemplo, si tenemos un diferencial de un tromboembolismo pulmonar, pues no vamos a encontrar Doppler. Y adicionalmente, por definición, este espacio hipoecogénico que está aquí en el parénquima pulmonar, pues los abscesos realmente no están vascularizados, entonces no vamos a encontrar un Doppler positivo en este caso, que es otro de los signos que tenemos entonces para diagnosticar abscesos pulmonares. Para el caso de las atelectasias, que es el otro diferencial de los síndromes alveolares, vamos a encontrar broncograma aéreo que es estático, que tiene una baja sensibilidad. Vamos a encontrar elevación del hemidiafragma, y adicionalmente podemos encontrar un derrame pleural que es mucho más grande del grado de consolidación que tiene, que el grado de atelectasia que tiene ese pulmón. Y aquí vamos a hablar de este signo que me sirve para mí para descartar este tipo de síndrome: el pulso pulmonar. Cuando miramos el pulso pulmonar, realmente no es que propiamente haya una sliding, sino que está adherida la prueba paritaria y la visceral, y con cada sístole cardíaca, ese movimiento que ejerce el corazón adentro del tórax se va a transmitir a el tejido pulmonar que está totalmente adherido, y me va a causar este efecto que va literalmente rítmico con cada una de las sístoles. Son pulsaciones pleurales rítmicas, y esto descarta el neumotórax. Y esto es lo que vemos cuando le ponemos el modo M. Con cada sístole vamos a encontrar la alteración y el artefacto en el modo M. Muy bien. ¿Cuál es el rendimiento del signo pulmonar? Se tenían 15 pacientes con intubación selectiva derecha, 30 de ellos eran no selectivos y se tenían 15 pacientes saludables. Realmente ellos querían comparar, entonces, y le hicieron ultrasonografía a esos pacientes selectivos en el pulmón que no estaba selectivo, pues porque estaba colapsado, y miraron y querían comparar cómo era la ultrasonografía y cómo se diferenciaba de estos pacientes que estaban selectivos con los no selectivos para el rendimiento de encontrar el pulso pulmonar. ¿Ellos qué encontraron? Mire que cuando ellos hicieron la ultrasonografía en los pacientes que tenían intubación selectiva derecha, entonces miraban el pulmón izquierdo,
ellos encontraron que el pulso pulmonar estaba en los 14 que estaban selectivos. Y adicionalmente, el pulso pulmonar también estaba presente en aquellos pacientes que estaban sanos, pero les decían que dejaran de respirar un momento y se encontraba que durante la apnea también encontraban ese pulso pulmonar. Así pues, el pulso pulmonar, la conclusión del estudio fue que es uno de los signos de atelectasia completa porque se encontraba en el pulmón que estaba completamente colapsado, aparece en la apnea y hay ausencia de pulso pulmonar que descarta la intubación selectiva. El rendimiento de esta prueba es del 93% de sensibilidad y una especificidad hasta del 100% para atelectasias completas. Otro de los signos es otro de los usos que tenemos en tromboembolismo pulmonar, pues de la ultrasonografía es tromboembolismo pulmonar, donde podemos encontrar entonces consolidaciones subpleurales triangulares, en donde si bien el paciente nos llega con cirugía previa antes de 15 días, baja movilización, no está anticoagulado o cirugía de rodilla, y adicionalmente parte del protocolo que a mí me dice al encontrar estas consolidaciones es, listo, le vamos a descartar tromboembolismo pulmonar. El paso siguiente es la ultrasonografía de los vasos y de los miembros inferiores, porque más del 80% de los trombos que llegan al pulmón provienen de una trombosis venosa profunda. Entonces, de una manera muy concreta, pues entonces miramos que generalmente las venas sanas son compresibles comparados, pues, para el caso de este paciente, mire que no es totalmente compresible y estamos viendo una imagen hiperecogénica dentro de la vena, sugestión de una trombosis venosa profunda que a mí me va a ayudar entonces a tomar decisiones tempranas en caso que el paciente esté inestable para decidir trombolizar. ¿Para qué sirve todo esto? Pues bueno, el doctor Volpicelli junto con el doctor Nazarian, ellos miraban cuál era el rendimiento entre mirar las tres cosas. Ultrasonografía en el pulmón, mirar a nivel cardíaco signos de disfunción diastólica derecha, el signo de la D, interdependencia ventricular, aumento de esas cavidades, el signo de McConnell, y adicionalmente la compresión de las venas en el sistema venoso profundo de los miembros inferiores. Y mire que utilizar las tres me servían para detectar el tromboembolismo pulmonar con una sensibilidad hasta el 90%, una especificidad del 86% y aumenta tener las tres alteradas 6.5 veces la probabilidad de tener este diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Y aquí, gracias a esto, es que vamos a cambiar de lo que normalmente estudiábamos de la historia clínica, donde vamos a enfocar la disnea sobre si es de origen cardiogénico, de origen no cardiogénico, un paciente que llega inestable o que está inestable en la unidad de cuidado intensivo, de mirar si es que estaba infartado o no estaba infartado, o si es un problema de la vía aérea y tiene un alma potencialmente fatal y por eso entonces lo tuvieron que intubar, o si es una neumonía severa que les tocó intubarlo, o tromboembolismos pulmonares con alteraciones en la vasculatura o órganos pleurales masivos, donde no solamente vamos a pasar de lo que aprendimos en el Harrison a sumarlo a lo que nos dice el doctor Lichtenstein en el protocolo Blue para poder definir mucho más fácil el diagnóstico que tiene el paciente. Entonces, normalmente, ¿qué vamos a encontrar? Como hemos visto, sliding, líneas A, movimiento normalito, podemos encontrar hasta 3 líneas B y adicionalmente el seashore sign. Listo. Cuando estamos evaluando edema pulmonar, entonces, miramos, deslizamiento, está presente, ok, perfil B, o sea, vemos líneas B, pensar en edema pulmonar, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Sliding C, más de 3 líneas B también, por aquí pueden encontrar algunas pseudolíneas A. Acuérdese que entonces las colas de cometa, en este caso los síndromes intersticiales, vienen desde la pleura hasta abajo y van hasta el final, donde inclusive pues podemos encontrar ciertos derrames. Bien, tenés deslizamiento pulmonar, ok, pero es un perfil A, se encuentras líneas A. La siguiente secuencia que se tiene que hacer es secuencia arterial venosa para definir si el paciente está cursando con un tromboembolismo pulmonar. Entonces, hacemos el Doppler, encontramos el sliding, podemos encontrar las líneas A, algunas veces podemos tener líneas B, pero tenga en cuenta que en el tromboembolismo pulmonar no vamos a encontrar la trombosis venosa propiamente.
Listo, le haces el análisis secuencial venoso y encontrás unas venas sin trombosis. El siguiente punto es evaluar los puntos PLAPS. Si en ese punto, que es el punto posterolateral de los sinómeros posterolaterales que se ubica en la región posterior del tórax, encontramos consolidaciones, esto es muy sugestivo de neumonías, o si adicionalmente es negativo para el punto PLAPS, tenga en cuenta que esto puede ser un EPOC, un asma. Bien, ahora vamos a pasar deslizamiento pulmonar, poquito. Puedes encontrar un perfil A, B o un perfil C. Perfil AB es en un pulmón puras líneas A y en el otro pulmón se encuentran entonces las líneas B. Entonces hay una simetría entre los pulmones. Tenga en cuenta entonces que se debería descartar, en este caso, neumonía, porque es unilateral como la hemos visto en las diapositivas previas. Ahora, deslizamiento pulmonar que sea ausente, se encuentra principalmente en líneas B sin deslizamiento. Tenga en cuenta entonces que hay ausencia de este deslizamiento con líneas B. Importante tenga en cuenta que este paciente pudiese estar cursando pues con un síndrome alveolar tipo neumónico. Mire que la neumonía puede presentar diferentes signos. Si tenemos líneas A con ausencia de deslizamiento pulmonar, pero con punto pulmonar, pensar en neumotórax, y sin punto pulmonar, pues realmente deberíamos pensar en otros estudios. Ahora bien, esto era el protocolo Blue. Adicionalmente tenemos el protocolo FALS, donde a mí me ayuda a evaluar, aparte de la ultrasonografía de pleura y pulmón, con un análisis ecocardiográfico, poder definir tempranamente qué tipo de choque está teniendo este paciente. Entonces, hacemos la ultrasonografía cardíaca, descartamos por lo menos inicialmente el paciente con dificultad, con falla circulatoria, descartamos taponamiento o descartamos dilatación de las cavidades derechas, y si esto se encuentra alterado, pues entonces estamos cursando, por ejemplo, con un síndrome, con un choque de etiología obstructiva. O si encontramos que esto era normal y le hacemos un protocolo Blue y le encontramos en líneas A sin deslizamiento, esto es sugestión de neumotórax, entonces también es un choque obstructivo. Si por el contrario en el protocolo hubiésemos encontrado un perfil que es más de líneas B, entonces el paciente está cursando con un choque cardiogénico. Ahora bien, si encontrábamos perfil A y no encontrábamos que estuviera lleno de líneas B, entonces se le iniciaría líquidos, y adicionalmente si el paciente mejoraba, entonces el paciente estaba cursando con un choque de etiología hipovolémica, pero si no, repitiéndolo, es importante tener en cuenta que este paciente puede estar cursando con un choque de origen distributivo como una sepsis. Bien. Otros de los usos de los que se puede encontrar y los beneficios que tiene la ultrasonografía pleuropulmonar es el impacto que tiene en los pacientes que están ventilados la presión positiva al final de la expiración respecto no solamente al reclutamiento que tienen los alvéolos, sino a la presencia o no de líneas B. Mire lo curioso. Esto era diafragma, pero esto vamos a dar más adelante. Centrémonos acá arriba. Mire que por lo menos este paciente que estaba con un PIB de 5, le encontraba en líneas B. Pero cuando le pones un PIB de 15, donde estás inflando mucho más esos alveolos, está aumentando el volumen al final de la expiración, desaparece. Y adicionalmente también hay un impacto importante entre lo que usted encuentra, entre lo que le mide el grosor diafragmático acá, de lo que se encuentra en un paciente que está con un aumento de la PIB. Entonces, este es uno de los puntos clave que vamos a tener en cuenta más adelante para la evaluación del diafragma. Adicionalmente, hay que tener en cuenta entonces que el efecto de la PIB en los pacientes que están cursando con estos síndromes consolidativos también puede impactar no solo en el grado de compromiso del parénquima pulmonar. Este era con PIB de 5 y este es con PIB de 15. Mire que se está aumentando el área del pulmón reclutorio y del pulmón que está realmente ventilando. Y es con base en esto, entre la ultrasonografía y la clínica y la intervención que hacemos en la ventilación mecánica, en la que vamos a intervenir al paciente con falla respiratoria. Entonces, paciente con perfil A, líneas A sin deslizamiento, no hay normalidades posteriores, no hay normalidades pleurales y se le ve punto pulmonar. El paciente tiene un neumotórax. ¿Al neumotórax le vamos a poner PIB? No, no le vamos a poner PIB, no le vamos a poner PIB o muy bajito, y la idea es
resolverle el neumotórax. Encontramos a un lado líneas A, pero al otro lado las vemos, pero sin deslizamiento pleural, sin anormalidades posteriores y sin anormalidades pleurales. Tengo dos formas o dos diagnósticos diferenciales inicialmente. PEP, al tromboembolismo pulmonar lo tratamos con PIP, no, tampoco lo tratamos con PIP. Importante, pues tratar el embolismo pulmonar, anticoagulación, si está inestable, trombolizarlo y adicionalmente disminuirle la poscarga del ventrículo derecho, que es lo que causa que estos pacientes generalmente se descompensen. Pero si es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o un asma, realmente alguna recomendación puede ser tratarlos con bajo PIB y importante tener en cuenta que hay que disminuir el trabajo ventilatorio a nivel de ese paciente, adicionalmente disminuirle el tipo intrínseco que pueda haber. Siguiente punto, paciente con síndrome de dificultad respiratoria y un perfil B, con anormalidades posteriores y adicionalmente derrames pleurales. Entonces vamos a pensar en edema de origen cardiogénico y ¿qué debemos hacer? Entonces titularle a este paciente que sí se beneficiaría de presión positiva al final de la expiración y de CPAP para disminuir entonces ese edema pulmonar. El siguiente, encontramos patrones AB, o sea, patrón asimétrico, un pulmón sano, el otro con un lleno de líneas B, con o sin sliding, o adicionalmente un patrón consolidativo sin alteraciones posteriores o sin anormalidades pleurales. Dos diagnósticos diferenciales. Primero, neumonía. La idea de la neumonía es que se debería titular el PIB y tratar la neumonía, y en el caso de el SRA, debíamos definir entonces sobre si el paciente tiene un perfil H o un perfil L. ¿Por qué? Porque con base en esto, los pacientes que son perfil low son pacientes que no se benefician de igual manera del reclutamiento de las maniobras de reclutamiento pulmonar comparados con los de perfil H. Y adicionalmente, cuando tomamos de la mano la excursión diafragmática, que fue ese menor de dos, que esto lo vamos a hablar más adelante, las fracciones de engrosamiento que sean de más del 30%, me van a mí hablar de disfunción diafragmática, y esta disfunción diafragmática a mí me puede sugerir que debería tratar al paciente con bajos PIB y prevenir las atelectasias. Muy bien. Siguiente punto. Entonces, encontramos que ¿cuál es el beneficio que podemos tener de la ultrasonografía en el paciente crítico en el Winning adicionalmente? Entonces vemos que según el score de ultrasonografía, a mí me va a decir entonces qué tan o no está alterada la relación aire-pulmón. Y a medida que el paciente está más enfermo, inclusive podemos encontrarlo en un paciente más consolidado. Entonces, inclusive aquí hay maniobras de reclutamiento. Puede haber incremento del PIB en pasos de a 5 centímetros de cada 60 segundos hasta llegar a un máximo de reclutamiento donde uno ve que realmente está más infladito. Tiene menos líneas de ese pulmón. Y el otro punto, podemos titular al paciente desde arriba, PIBs desde 20, con presiones controles para volúmenes tidal de 6 cc por kilo. Y tras esta maniobra, vamos a ir ajustando este PIB de 20, bajándolo, mirando la presión control con esos volúmenes tidal. ¿Cómo lo vamos descalando? Lo vamos desescalonando de a 2 centímetros de agua en 2 centímetros de agua cada 5 minutos, pero adaptando esa presión control para volúmenes tidal de 6 cc por kilo. Y debemos hacer ultrasonografía pulmonar en los 12 puntos, los anteriores, los laterales y los posteriores. ¿Y qué me dice a mí por lo menos este protocolo que se utilizó en SRA? A medida que van cambiando los patrones en cada uno de los puntos, uno va sumando, porque hay que sumar el total, entonces los 6 puntos que estamos evaluando. Si el total del score del ultrasonido pulmonar cambia y aumenta en más de un 30%, dos nivelitos antes, vamos a encontrar que es el PIB óptimo para este paciente. Y algo de lo que nunca nos vamos a olvidar que fue la epidemia del COVID, encontramos que hay diferentes signos y síntomas y la utilidad que tuvo la ultrasonografía en los pacientes que tenían estas neumonías virales. Estos son casos institucionales. Este caso es el caso número 1 aquí en el Hospital Universitario del Valle, donde mire lo curioso de esta gráfica. Una histéresis realmente
adecuada, con un PIB que está alrededor de 7, que no está muy elevado, con volúmenes tidal que están entre 510 y 546. Pero mire que con esa curva de histeresis, cuando miramos la ultrasonografía, había sliding y podíamos encontrar líneas B de manera importante. Podíamos tener engrosamiento y líneas B. Muy diferente a este tipo de paciente, este segundo caso, que también era una neumonía por COVID, donde veas la diferencia de la curva de la histéresis pulmonar. PIBs en 17, altas. Adicionalmente, volúmenes tidal bajitos. ¿Y qué encontraban? Sliding, líneas B, algo de derrame pleural y adicionalmente patrón consolidado. Y es parte de esta parte de la charla donde tenemos que estar sensibilizados que las neumonías, sobre todo el caso de las neumonías virales y la neumonía que se presentó por el SARS-CoV-2, podíamos tener diferentes perfiles de lo que se encontraba en el protocolo Blue y todos tenían esta infección por COVID. Por eso, esta editorial a mí me habla de lo siguiente. El paciente le llegaba entonces con esa neumonía por SARS-CoV-2, mirábamos con ultrasonografía pulmonar si había líneas A, si el paciente estaba tranquilo. Si esto había líneas A y el paciente no tenía alteraciones, no estaba desaturado y demás, pues realmente se dejaba en vigilancia y realmente no se pensaba en hacerle tanta intervención. Y adicionalmente se había que mirar pues los puntos claves. Pero listo, pulmones anormales, pulmones con múltiples líneas B o pulmones consolidados. Entonces, si esto se encontraba, la idea era definir qué tan comprometido o no estaba el paciente. Entonces, en el patrón 1, que es un patrón netamente de líneas B, estos pacientes con SRA se definían con un perfil L, que son pacientes con líneas B difusas, con virus mediado periférico. Este perfil L, acordémonos que son pacientes que tienen una compliance que no obligatoriamente está alterada. La mayoría de ese pulmón está aireado, que tienen una baja capacidad de reclutamiento y que adicionalmente entonces estos pacientes se beneficiaban más de aumentos de la FIO2 con PIBs que estuvieran entre 8 y 10. Diferente hacia aquel paciente que tenía un patrón más consolidativo con atelectasias, que estuviese en un fenotipo más H, más hiperinflamatorio, donde encontrábamos ese pulmón consolidado con atelectasias, con mayor compromiso del parénquima pulmonar, con alto peso porque estaba realmente muy ematizado ese pulmón, con alteraciones realmente importantes en la ventilación, perfusión con shunts de derecha e izquierda. Y este tipo de pulmón es el tipo de pulmón que se beneficiaba en los pacientes de reclutamiento, de manejarlos con PIBs más altos. Y es gracias a esto, o digamos, este análisis nos permitió tratar a los pacientes según su perfil ventilatorio en el SARS-CoV-2. Esta es la primera parte de la intervención, profe. Si desea intervenir. Bueno, esta es la primera parte. Yo creo que hacemos los comentarios y los análisis de esta primera parte y la segunda la continuamos el otro jueves. Pues definitivamente es claro que la ultrasonografía es algo dinámico. Me llama la atención todavía que sigamos como no dándole el patrón que debe ser, ¿no? O sea, la continuidad de valoración. Porque definitivamente nos da una aproximación más exacta de la situación o sea, nos ayuda a ver desde el punto de vista anatómico con una mayor precisión cómo está el pulmón de nuestros pacientes. Y más ahondado a un adecuado focus cardíaco que está dentro del point of care. Como usted lo dijo, es interesante ver cómo la clínica asociada al ultrasonido va a llevarnos a diagnósticos más exactos, sobre todo en cuadros de procesos obstructivos o de altas presiones. Y se le aumenta y se le asocia a eso la parte de la valoración cardíaca con mayor exactitud va a tener ese diagnóstico en sus pacientes críticos. El otro punto que debe quedar claro de esta primera charla y que me parece bien interesante
son los perfiles ultrasonográficos relacionados a la clínica de los pacientes. Eh, Básicamente el desarrollo del protocolo Blue que nos indica cuál es la causa de la disnea del paciente crítico. ¿Sí? Los cuatro esquemas, los cuatro protocolos básicos. El perfil A, el perfil A', el perfil B, el perfil A' y los perfiles mixtos. ¿Listo? En el perfil A prácticamente puede ser dependiendo de la clínica, puede ser un paciente normal que usted tenga, o puede ser un paciente con un proceso tromboembólico pulmonar de una manera grande. Si tiene de perfil A y no tiene deslizamiento pleural, o sea, un perfil A', definitivamente es un neumotórax claramente definido. El otro tema está el perfil B, el perfil de congestión. Si es un perfil B generalizado, por lo general estamos hablando de un edema pulmonar. Pero si es un de perfil B específico, o sea, líneas B específicas, estamos hablando muy probablemente de procesos neumónicos. A esto también tiene que asociarle el análisis que le hizo de la pleura, si tiene o no tiene subconsolidaciones pleurales y si tiene o no tiene ese patrón hepatizado, sobre todo a nivel basal asociado a broncograma aerodinámico. O sea que definitivamente es una información mucho más dinámica que una simple placa de tórax, como lo pudimos ver. Fue muy interesante durante la pandemia cómo desarrollamos las habilidades podríamos decir, de semiología ultrasonográfica del pulmón. Eso se desarrolló muchísimo en el, durante la pandemia, como usted lo nombró. Y como hay una correlación relativamente muy similar, teniendo estos perfiles ultrasonográficos al gol estándar de examen de pulmón, que es la tomografía. Cómo fueron muy relacionados y cómo se pudieron ver ultrasonográficamente esos perfiles que tú muy bien los explicaste, los perfiles low y los perfiles high. Entonces, definitivamente la ultrasonografía pulmonar es una herramienta más que ya tenemos, ya está dentro del examen de nuestro paciente crítico, del día a día de la revista médica, y los invito a que la utilicemos con mayor frecuencia. Yo creo que como grupo de hospital universitario tenemos que homogenizar más estas habilidades, que se usen en todas las unidades. Listo, esa es la idea, ¿no? Cada vez se está usando más. Antes el problema era que no teníamos muchos equipos. Bueno, no es que estemos bollantes de equipos, pero hay más equipos. Hay más equipos y se pueden utilizar con mayor, con mayor frecuencia. El otro tema es la seguridad en cuanto a procedimientos, ¿no? Igual que el acceso vascular, el tema de la seguridad del drenaje de derrames pleurales es pues mucho más seguro. La técnica es sencilla y uno va a la fija. Y a mí me gusta más la técnica directa, ¿no? De visión directa. A nosotros como escuela nos gusta más la técnica de visión directa. Otra cosa bien importante es que el solo ver ultrasonográficamente la característica del líquido es bien interesante. Eso nos puede ayudar a definir también el tipo de estudio y lo que vamos a tomar en relación a ese líquido que vamos a drenar. No sé si tengan preguntas aquí del auditorio, complementar. René, muy bien. Nuestros compañeros residentes de segunda especialidad. La primera parte, ¿no? Vamos a la segunda parte el otro jueves. Exactamente. Un tema que es importante decirlo, es que si bien es en cuanto al algoritmo de diagnóstico del neumotórax, no,
el punto pulmonar es patoneumónico de neumotoras, pero hay una excepción. El paciente con bula. La bula le puede dar también punto pulmonar. ¿Listo? La bula también le puede dar punto pulmonar y no está rota, ¿no? Eso hay que, ese sería como la excepción que se sale de eso. El otro tema bien interesante, hacerle Doppler color para ver dentro del diagnóstico diferencial de disnea, si estamos frente a un TEP o si estamos frente a una consolidación. Eso está bien, bien interesante. Esto debe comenzarse a enseñar desde el pregrado, porque definitivamente el ultrasonido es el fonendoscopio moderno. Eso no quiere decir que estemos sacando el fonendoscopio, ¿no? Ni de la clínica tampoco, sino que todo combinado, mire cómo mejora los rendimientos diagnósticos y las diferentes pruebas de rendimiento diagnóstico, como son sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y los likelihood radius. Cómo usted combinando todo esto optimiza el diagnóstico de su paciente, lo hace más exacto. ¿Listo? Entonces, desde pregrado, y por eso los invité a ustedes, a los estudiantes de pregrado que estuvieran aquí, para que cada vez se concienticen más en que esto debe estar dentro de la parte académica desde el pregrado. Desde el pregrado. Bueno, yo creo que dejamos ahí. Bueno, vamos a la parte de las preguntas del auditorio. Muy bien. ¿Qué pregunta tiene el doctor Miño? ¿O quiere participar? Bueno, abrámosle el micrófono. Ya vamos a abrirle el micrófono al doctor Miño. Entonces, vení. ¿Puedo lo poner? ¿Se salió? No, lo moví, pero no. ¿O le voy a poner? Acá. Lo podemos dejar ahí. ¿La escribió? Estoy esperando que abra el micrófono. No, pero ahorita es el Zoom, es por el Zoom. No aparece. La hija perdida. Yo decirle que la ponga porque no, por favor, no se salgan que no hemos acabado. Por favor. ¿Ah? ¿Qué dijo Jorge? Que nos diga la pregunta, que la escriba. No sé. No, es que esta es la presentación. Sí, yo sé. Sí. Dime. En las unidades de cuidado intensivo se utiliza la radiografía de tórax como control para pacientes en ventilación mecánica. ¿Es posible relevar esta imagen que se hace a diario y evitar la radiación de los pacientes? Totalmente de acuerdo. De hecho, va a ser mucho más rápido los cambios que usted va a ver. Lógicamente, si usted, y eso es una de las limitaciones que él vio, la ubicación de los catéteres bueno, ahora bien, si usted pone, o sea, si usted está poniendo un acceso vascular central y si usted le hace una subsifoidea que está dentro del protocolo que tenemos aquí como escuela, usted se obvia esa radiografía que está en la unión cabatrial.
se la ahorra. Ahora, si quiere algo más específico en qué punto, pues sí le tocaría la radiografía inicial, pero un seguimiento de edema pulmonar, como es el caso que tuvimos hoy en la unidad, si era para definirle si seguíamos o no con ventilación mecánica no invasiva, definitivamente el paciente había resuelto todo el tipo de congestión, o sea, el tipo de patrón de líneas B. ¿Ahí le escribió? Ah, bueno. Además del neumotórax, ¿qué otras patologías se asocian con código de barras o estratosfera? Además del código, además del neumotórax, el perfil de código. Ah, bueno, esa es una cosa que de pronto nos faltó aclarar. El Lune Sliding es en modo 2D. Eso es parte de novología del pulmón, ¿no? Y hay un modo M, que es el modo Motion, que es el modo en un solo punto, que es el que nos va a dar los parámetros ultrasonográficos de Seashore Sign o mar y arena, o el barcode, que al doctor Lichtenstein no le gusta que lo usemos, como nosotros somos más de la escuela de Lichtenstein, preferimos más el signo de la estratosfera. ¿Listo? Bueno, qué patologías aparte del neumotórax nos puede dar? O sea, básicamente lo que no dé deslizamiento pleural. Lo que no dé deslizamiento pleural. ¿Y qué no da deslizamiento pleural? Una telectasia le puede dar, no le puede dar deslizamiento pleural. Una intubación selectiva le puede dar no deslizamiento pleural. Y una paquipleuritis, como usted dijo, no le puede dar un deslizamiento pleural. Y lo que dijimos, la bula. Por eso el primer punto es, ¿tiene o no tiene deslizamiento pleural? Si no tiene deslizamiento pleural, eso no quiere decir que tenga un neumotórax 100%. Ahora, lógicamente, usted tiene que ponerse dentro del contexto clínico, porque eso la clínica no puede salirse. Y usted estaba poniendo un catéter central, estaba en su primer catéter central ecoguiado y se le fue un poquito la aguja y comenzó a tener disnea, presiones altas de la vía aérea, pues muy probablemente el no deslizamiento pleural sea en relación a un neumotórax. Pero si es algo más de pronto un paciente que comenzó a tener problemas de ventilación, usted no está seguro, no tiene deslizamiento pleural, pues tiene que ir a todo el algoritmo de deslizamiento pleural que comentó el doctor, que es, ¿tiene o no tiene deslizamiento pleural? Si tiene deslizamiento pleural, ya lo descarta. Ahora, esa es otra, ¿no? Usted no se puede quedar con un solo punto, ¿no? Usted tiene que evaluar varios puntos. Entre más puntos evalúe, mejor. En COVID llegamos a valorar hasta 9 puntos por pulmón, que era el grupo de Soldati, que también son otros italianos. 9 de un lado y 9 del otro. Porque un solo punto, usted está solamente viendo un punto nomás, de un segmento del pulmón. Entre más puntos valore, mejor. De hecho, los protocolos, el Lichtenstein tenía 3 y 3, Volpicelli 4 y 4. Exactamente. Y uno puede valorar más. Entre más puntos valore, pues más exacto va a ser su valoración. Exactamente, 28 puntos la Sociedad Española de Cardiología. Entonces, esa es la respuesta al doctor Miño. No sé si usted quiera complementar algo a esa pregunta que dijo él. Hay algún tipo de, algunos casos de neoplasias que causan esos englosamientos y esas adherencias pleurales también puede causar ese signo del código de barras y la ausencia del slide. La pregunta, la ausencia del deslizamiento o esos problemas la ausencia del deslizamiento, los problemas del desplazamiento de la pleura, ¿tienen que ser en todos los puntos evaluados o puede ser en uno sí, en uno no? ¿O cómo hago para saber eso? La respuesta es que, como acaba de decir él, y pues como, la respuesta es que como tenemos que evaluar diferentes puntos a nivel pulmonar, hay puntos donde sí vamos a encontrar que puede haber el sliding y otros puntos en los que no lo vamos a encontrar. Por ejemplo, en el caso de la telectasia, si la telectasia es solamente lobar, en el punto donde está esa telectasia, pues vamos a encontrar la ausencia de sliding, pero el resto del pulmón que está sano, el resto de los que están sanos, vamos a encontrar pues que entonces sí está el deslizamiento. Exactamente, se haga de cuenta como ver una tomografía. Usted en una tomografía ve zonas de pulmón sanas, zonas de pulmón muy comprometidas, zonas de pulmón
con neumotoras. Es exactamente igual. Por eso entre más, no hay que con un solo punto. No se puede quedar con un solo punto. Porque si no puede subdiagnosticar algo o infradiagnosticar. Entre más puntos valore, más preciso y más exacto va a ser la valoración. De hecho, eso no se ha estudiado. Eso podría ser una pregunta interesante de estudio, que se requerirían bastantes pacientes para dar un resultado. Pero ¿cuántos serían los puntos ideales de valoración? Entre más, ya sabemos que es mejor. Inclusive, mira, Nieves, que esto fue una de las cosas que habló Volpicelli al momento de lo que vimos en la cuantificación del neumotórax. Vos tomás y haces la parte anterior y pueda que haya sliding o pueda que no, pero cuando vos te vas inclusive a las laterales, si encontrás la ausencia de sliding en las laterales, es más grande el neumo. Y si le estás más posteriores, inclusive es más grande. Entonces, para poder cuantificar inclusive esos neumotórax, es que vamos a ver las diferencias del sliding y adicionalmente en el punto donde podemos encontrar ese punto pulmonar. Entonces, la respuesta es que sí hay que mirar varios puntos, pues como estaba diciendo el profe. ¿Alguna? Sí. En relación a lo que estabas diciendo ahorita, para el neumotórax, si yo hago la medición de la distancia para calcular el porcentaje del neumotórax y yo calculo pues anterior, lateral y posterior, ¿se suma el porcentaje o se saca un ponderado? Entonces, lo que habla el doctor Volpicelli es, si lo encontrás en la región anterior, es de menos del 10. Si encontrás la ausencia de sliding, ya es más lateral, donde hay mayor compromiso, pues te coge anterior y te coge lateral, es alrededor entre el 10, inclusive hasta el 30%. Y si ya son posteriores, es de más del 30%. O sea, vos vas mirando y vas donde lo vas encontrando, es que vas definiendo el tamaño del neumo. ¿No más? Bueno, muchachos. Los vemos el próximo jueves con la segunda parte. Muchas gracias a todos, al auditorio virtual. Gracias por acompañarnos y los esperamos a todos. Mi hiperactivo. Más tarde nos vemos. Bien. Vamos a comer y nos vamos. Gracias, y la otra Bien, Juanca, bien.